Ya son las 9 de la noche y 33 minutos, seguimos en directo y suena el solo de la guitarra de Eric Clapton. Es la sintonía que nos avisa de que en Castilla-La Mancha a las 8 vamos a hablar de ciencia y tecnología. Y para eso está ya con nosotros Miguel Ángel Pérez Lucas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches, Vega. Y hoy va de neurociencia y además muy al hilo de la actualidad. Pues sí, Vega, estos días de Semana Santa ha sido actualidad, ha sido noticia, además de las procesiones, la lluvia y el baile de Texas Hall en Beyoncé, un proyecto científico de gran calado que con financiación europea tiene su centro neurálgico en Toledo, concretamente en el Laboratorio de Reparación Neural y Biomateriales del Hospital Nacional de Parapléjicos. Se trata del proyecto DREAMS, un nombre cuyo significado nos explicará luego nuestro invitado y que suena muy parecido a la palabra sueño, en inglés dream. Nuestra médula espinal es esa gran autopista de información por la que llega a nuestro cerebro mensajes de ida y vuelta, estímulos sensoriales, órdenes de movimiento, y cuando la médula se daña, pues se interrumpe esa comunicación. Así que reparar esas circunstancias es precisamente el sueño de los neurocientíficos como el que hoy tenemos con nosotros. Él es colombiano, licenciado en medicina, doctor en neurociencias por la Universidad de Alcalá, afincado en Toledo tras pasar por el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, experto en biomateriales electroactivos para la reparación nerviosa y coordinador de ambiciosos proyectos europeos como en su momento Neurofibers y ahora el proyecto DREAMS, del que vamos a hablar con el doctor Jorge Collazos. Buenas noches y bienvenido, doctor. Buenas noches, Miguel Ángel y Vega, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Gracias a usted. Bueno, para introducir a los oyentes y que se hagan una idea, ¿por qué arreglar una médula espinal dañada como consecuencia de un trauma o una enfermedad es un reto científico de tan grandes dimensiones? ¿En qué radica esa complejidad? Bueno, esta respuesta es también a su vez muy compleja. Para hacerla fácil, quizás lo más oportuno es decir que una vez pasa el desarrollo del embrión y las neuronas se generan y se conectan y crece el sistema, la complejidad es tal que la reparación implica demasiados aspectos y genéticamente, una vez se llega al estado adulto, estamos inhabilitados. Los genes que existían durante el desarrollo ya no están activos en el adulto y el crecimiento espontáneo entonces es muy limitado. Pero es que además el sistema nervioso es muy complejo con miles de millones de neuronas. Para que nos hagamos una idea muy simple, una neurona es como la cabeza de un alfiler, mucho más pequeña incluso, y tiene un hilo muy largo que puede llegar a tener metros, que es el axón. Esos axones, una vez se dañan en el adulto, es muy difícil que se regeneren. No se trata de conectar los axones, de soldar los dos hilos o pegarlos o atarlos, sino que la parte caudal, la que queda desconectada de la neurona, se degenera, se pierde. Tendremos que hacer que crezcan esos hilos decenas de centímetros y conectar miles de millones de neuronas arriba y abajo de una lesión, y esto es una cosa de gran complejidad. Y le sumamos, un problema fundamental, y es que además hay grandes cicatrices fibróticas y cavidades que se forman después de las lesiones. Así que es un problema múltiple, multifactorial y de una complejidad extrema. Y para acometer esa complejidad, doctor Collazos se interesó por los biomateriales y por la estimulación eléctrica para aplicarlos en este aspecto neurocientífico. ¿Cómo comenzó su interés por los Bueno, Miguel Ángel, como bien sabes y la mayoría de gente sabe, los marcapasos estimuladores para la cóclea, para todo tipo de enfermedad casi susceptible de modificarse por electricidad o de activar las funciones eléctricamente. Y están en la medicina desde hace siglos y probablemente han sido los primeros dispositivos que hemos tenido han sido eléctricos y ha sido un éxito de la medicina. En la neurociencia le ha llegado el turno y la electricidad está permitiendo hacer sistemas protésicos avanzados que nos están permitiendo hacer muchas cosas respecto a la recuperación funcional. Y los biomateriales son lo mismo. Un implante de cadera tiene un biomaterial, un marcapasos tiene un biomaterial. En el sistema nervioso necesitamos biomateriales que sean capaces de restaurar esa integridad tisular que hemos perdido tras una lesión. Doctor Collazos, ¿podría contarnos en qué consiste el proyecto DREAMS, a qué responde este nombre y cómo esperan que ayude en la recuperación de lesiones en la médula espinal? Sí. La palabra DREAMS es Drug Eluting Electrical Implant to Repair the Spinal Cord, es decir, sistema electroactivo liberador de fármacos para reparar la médula. El concepto fundamental es que combinamos un dispositivo neuroprotésico, es decir, un implante que aplica electricidad
con una serie de fármacos y de biomateriales para intentar entre las tres cosas, electricidad, biomateriales y fármacos, controlar los tres aspectos grandes que os comentaba antes de la patología, que es disminuir las cicatrices, quitar esas cavidades para que el tejido pueda regenerar y estimular. La electricidad, entre tantas cosas, puede activar genes asociados al crecimiento neural. Puede decirse que DRAIMS es la continuación de otro proyecto nacido en su laboratorio llamado Neurofibers. ¿Hasta dónde llegó Neurofibers y hasta dónde quiere llegar DRAIMS? Sí, efectivamente. DRAIMS es un proyecto financiado en una convocatoria que se llama Transition del Consejo Europeo de Investigación, y estos proyectos Transition pretenden conseguir que resultados de investigación básica que han alcanzado una prueba de concepto consigan cruzar el cuello de botella para que lleguen a fabricarse como un dispositivo, como un tratamiento, un fármaco, un implante. Y eso es en lo que estamos ahora. En Neurofibers conseguimos estimular el crecimiento neural en ratas y también en cerdos, aplicando electricidad y estos fármacos, pero a nivel de laboratorio. Transition, la convocatoria Transition con DRAIMS nos permitirá llevar esto hacia un implante que cumpla al menos o que se aproxime a cumplir con las características que exige un tratamiento médico, tal como lo establecen las normativas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y las agencias europeas e internacionales. Lo estamos escuchando, es muy complejo, pero ¿cómo de complejo es promover la regeneración funcional integrando esos electrodos conductores con enfoque terapéutico en la médula espinal? Bueno, por ejemplo, para este proyecto hemos trabajado con mi compañera, la doctora Alexandra de Sampaio, y otra gente del laboratorio durante unos 6 años, específicamente en este concepto, más otros 10 o 15 años específicamente con materiales electroconductores, para conseguir que por lo menos podamos implantarlos, no hacer más daño, promovamos regeneración, y ahora estamos en la fase de conseguir que esa regeneración que tenemos se consolide como una recuperación funcional, que también estamos observando. Hay decenas, cientos quizás de laboratorios en todo el mundo intentando hacer estas cosas. Puedo decir por lo menos que tenemos un abordaje que es completamente novedoso y realmente muy prometedor desde el punto de vista médico. Porque además las microfibras electroconductoras están dentro de un hidrogel, según he leído, que libera fármacos. ¿Y qué fármacos y cómo funcionaría para mejorar esa regeneración? Efectivamente, es un dispositivo multicomponente. La idea es que ese gel rellena la cavidad que ahora tenemos, quitamos de ahí la sangre, quitamos los fluidos, los restos celulares, el gel la rellena para que no se vuelvan a acumular los líquidos sanguinolentos. El gel tiene unos fármacos que son antifibróticos, que impiden que se forme una densa cicatriz allí, que impida la regeneración, y luego las microfibras nos permiten guiar a las neuronas en regeneración y aplicar estímulos eléctricos para aumentar su reconexión. ¿Cuáles son los mayores obstáculos, desafíos con los que su equipo y usted consideran que se van a encontrar en el camino que va del laboratorio hasta la clínica? Son muchos. Uno de ellos es que este tratamiento es combinatorio, lo que significa mezclar implantes, dispositivos eléctricos con fármacos biomateriales, y esto desde el punto de vista regulatorio, para cumplir las normativas de las agencias y para cumplir lo que naturalmente hay que exigir en un tratamiento médico, y es que sea de alta calidad, que no produzca toxicidad, que no produzca efectos adversos significativos, con un tratamiento invasivo, porque hay que meterlo dentro del sistema nervioso y de la médula espinal. Es una cosa que jamás se ha hecho en el mundo. Entonces, para nosotros, y aquí en Castilla-La Mancha, pues es realmente un gran reto, porque desde luego la complejidad es de marca mayor. ¿Hay avances científicos y tecnológicos de estos de última hora que puedan contribuir al proyecto DRAIMS incorporando estas innovaciones en la investigación? Por ejemplo, qué sé yo, ahora está de moda, que más que una moda, ¿no?, la inteligencia artificial, o nuevas técnicas quirúrgicas, o nuevos biomateriales, o qué sé yo, algo que estén incorporando, que no estaba a lo mejor cuando existía Neurofibers. Sin duda, la inteligencia artificial, por ejemplo, es un asunto crítico, aunque cuando uno pretende hacer una traslación tiene que fijar en algún momento lo que va a trasladar, porque no puede, desde el punto de vista del cumplimiento de las normativas para los dispositivos biomédicos, estar cambiando las especificaciones. Entonces, ahora mismo tenemos
casi fijadas las especificaciones, la inteligencia artificial no entra, pero sí que nos gustaría que si tenemos éxito con esto y lo llegábamos a la práctica clínica, naturalmente en un futuro la inteligencia artificial es una cosa a incorporar, porque justamente el sistema nervioso se presta para ello. Son miles y millones de neuronas, tenemos que seleccionar las mejores pautas de estimulación para conseguir que funcione, etcétera, y ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar. En ocasiones leemos las traducciones de los trabajos publicados en las revistas científicas y es curioso que algunas estrategias, terapias funcionan de manera experimental, por ejemplo en roedores, pero luego ya en humanos no. ¿Cuál sería esa explicación? Bueno, hay dos explicaciones ahí. Una no le gustaría nada a mis compañeros investigadores y demás, pero desafortunadamente muchas terapias son mal evaluadas en roedores. Con la médula espinal pasa que hay reflejos que nos mueven las piernas, aunque no tengamos control voluntario de nuestra cabeza sobre las piernas. Es muy fácil sacar reflejos. De manera que se pueden inducir movimientos que parecen locomoción sin serlo, sin estar controlados por el cerebro. Y en los roedores se confunden muy fácilmente esos movimientos y mucha gente piensa que ha regenerado y reparado una médula cuando en realidad solamente está aumentando los reflejos. Y eso es un franco problema y hace gastar miles probablemente de millones, porque no es una cosa que confunde. Para conseguir diferenciar eso hay que hacer una mezcla de técnicas con histología, con neurofisiología, pero además hay que hacer lo que estamos haciendo, que es utilizar modelos translacionales que semejen la patología humana. Y es ahí donde modelos de animal grande, tipo primate o tipo cerdo, juegan un papel fundamental. Claro, de ello vamos a hablar porque además el Hospital Nacional de Parapléjicos cuenta con un animalario que se rige por normas españolas y europeas muy estrictas para poder experimentar con animales, y en este trabajo van a experimentar en cerdos, que es más parecido a la persona. Esta es la razón por la que han elegido el porcino, el modelo porcino. Sin duda, lo primero que se te viene a la cabeza es evidentemente el tamaño, y es que el tamaño es fundamental. No podemos probar un implante para un cuerpo humano en una rata. Es así de simple lo primero. Pero es que además el cerdo es inmunológicamente muy parecido al humano. La respuesta a las lesiones de la médula espinal es muy parecida. Se hace una cavitación y una cicatriz muy parecida a la de los humanos y tiene otra serie de condicionamientos. Podríamos pensar en primates, pero si quisiéramos un primate tendría que ser un primate grande, muy parecido al humano, y probablemente no se justificaría porque en una especie que tenga un comportamiento social menos complejo y menos parecido al nuestro, como sería el del primate, podemos hacer este tipo de investigaciones, y el cerdo desde luego cumple estos requisitos. ¿Cuál es la colaboración internacional involucrada en el proyecto TRAIMS? Háblenos de sus socios franceses y alemanes. ¿Quién hace qué? Bueno, tenemos una suerte muy grande, y es que básicamente en Europa hay pocos sitios que puedan hacer el tipo de estimulador que vamos a utilizar. Utilizaremos un estimulador eléctrico que es bastante complejo, y la empresa Neurinov de Francia nos lo fabricará. Ellos lo están probando, un estimulador parecido para estimular nervios periféricos, para inducir ciertos tipos de movimientos, y vamos a adaptarlo y modificarlo para que lo podamos usar para estimular la médula espinal. Luego en Alemania tenemos el Instituto de Microelectrónica de la Universidad de Friburgo, que también nos va a fabricar electrodos muy especiales con muy buena tecnología que se pueden implantar en la médula espinal, que cumplen las características de los implantes que se pueden aplicar en un humano. Así que entre la Universidad de Friburgo y Neurinov tendremos lo que nosotros no tenemos aquí, que es microelectrónica y fabricación de lo que son esos dispositivos. Aquí haremos las microfibras, haremos el gel, haremos la cuestión farmacológica, pero no tenemos la tecnología para hacer la parte del implante eléctrico. Y han montado una spin-off que se llama Spinal Cord Technologies, ¿no? Bueno, es un intento. Justamente la convocatoria Transition de European Innovation Council exige que se haga un plan para cumplir las normativas regulatorias y un plan de negocio. Europa está muy interesada en que, tras invertir millones y millones en muchos proyectos en Europa, esos proyectos produzcan algo útil para la sociedad. Y desde luego la forma de producir algo útil para la sociedad es que haya un tratamiento disponible, y ese tratamiento implica o va de la mano de la creación de empresas de base tecnológica, y es ahí donde Spinal Cord Technologies ha empezado a dar sus primeros pasos, y confiamos en que pueda dar algunos más. Ha nombrado la palabra mágica
que tantas cosas explica, y esa palabra son millones, es decir, la pela, los dineros. Con el proyecto Neurofibers recabaron 5 millones de euros para toda Europa. Ahora con DREAMS han conseguido 2,5 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación, como nos ha contado. Sospechamos que no debe resultar fácil este proceso para obtener apoyo financiero para estos proyectos, ¿no? Que tiene que ver, alguna pincelada nada nos fácil. ha dicho, pero nada fácil, ¿verdad? Estas convocatorias suelen tener una tasa de éxito entre el 3 y 5%, así que siempre estamos compitiendo con toda Europa por esos recursos. Tengo que decir que gracias a Europa, y ojalá haya más Europa, podemos hacer estas cosas porque Europa apuesta por proyectos de larga duración basados en tecnología y no se basa en métricas a veces un poco simples, ¿no? Por ejemplo, a la ciencia se le juzga mucho por las publicaciones. Las publicaciones no son más que publicaciones. La ciencia hay que juzgarla por los resultados que lleven a tratamientos, a desarrollos útiles, y a veces nos quedamos un poco cortos de vista en lo que realmente importa. Y lo que importa es que haya investigación, claro, tiene que haberla, pero tiene que haber desarrollo y traslación hacia la sociedad. Y tiene que haber industria de base tecnológica y tiene que haber facilidad para que la gente que hace este tipo de desarrollos consiga cumplir con su cometido. Muy claro. Un aspecto significativo del trabajo en su laboratorio es que no está en una universidad o en un centro de investigación aislado, sino que se encuentra ubicado en el mismo Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, donde ustedes ven diariamente la realidad de lo que supone una lesión medular. Ver las caras de esas personas supone ya un aliciente más para investigar. Claro que es un aliciente. En mi caso, que de formación soy médico, siempre mi deseo ha sido conseguir realmente llegar a aplicar esto en las personas. Pero es que además ves los rostros de la gente, hay que ofrecerle respuestas a la gente y eso es en lo que estamos. ¿Y qué le dicen los pacientes cuando conocen su trabajo? ¿Cómo lo pueden percibir en términos de esperanza para la cura o la mejora de la lesión medular? Claro, esto siempre ha sido una cuestión de doble filo, porque cuando uno mira realmente la patología de las lesiones, tiene que, y conoce el asunto, tiene que reconocer la complejidad. Y a una persona hay que serle honesto y ser sincero, ¿no? Entonces, estar a lo largo de los años siempre conjugando la honestidad con la esperanza y con el trabajo no es simple. Implica, y claro, la gente está esperando siempre respuestas, pero tiene que entender que las respuestas no son fáciles, que implican mucho esfuerzo sostenido y bueno, paciencia. ¿Cómo plantean compartir los resultados de su investigación a la comunidad científica y médica en general y también a los pacientes? Bueno, es otra de las cosas que siempre nos impulsa Europa. Lo primero es la página web del proyecto, que es dreams.project.eu. Ahí se puede ver en qué consiste el proyecto y además constantemente estaremos intentando ofrecer actualizaciones y cosas porque sí que es importante además no solo por cumplir con la obligación, digamos, de comunicar, sino porque para estos tratamientos complejos es muy importante que la gente sepa realmente de qué se trata para que esté disponible y los perciba además en su justa dimensión. Tengo una curiosidad personal de saber, y seguro que muchos oyentes se lo están preguntando, cómo ha llegado un colombiano a España, concretamente a Toledo, y qué tal le tratan, le gusta la comida, está feliz. España es un país maravilloso, absolutamente, como todo sitio con problemas, pero desde luego a mí me parece fantástico. Para la gente de Latinoamérica, España es un sitio natural, en donde existe una mejor calidad de vida en comparación con la mayoría de países de Latinoamérica y existe además una mejor base tecnológica y posibilidades de investigación. En mi caso, en el momento en que terminé la carrera, que ya estaba empezando a investigar con roedores, realmente no había la infraestructura para intentar plantearse investigaciones de esta naturaleza. Así que desde luego España, y el hecho de que España esté en Europa y tengamos a Europa, es una cosa excepcional y fundamental. Y que esa colaboración, ¿no?, con Francia, Alemania, nos comentaba, esa base tecnológica que quizá no tenga España, la podamos utilizar puesto que estamos en Europa, ese conglomerado. Es fantástico, de la unión hace la fuerza y curiosamente España es un país muy creativo. Jugarlo con los países de mayor base industrial y tecnológica produce unas oportunidades que no podríamos tener de otra manera.
sí, está sonando Happy, suena la música elegida para despedir a nuestro invitado. ¿Qué razón, Miguel Ángel, para que hayas elegido a esta hora Happy de Pharrell Williams? Bueno, pues porque hay que estar felices, sí. Estamos con un neurocientífico. La neurociencia ha demostrado que la música puede tener un impacto significativo en nuestro estado de ánimo y bienestar emocional. Sin embargo, hombre, es importante tener en cuenta los aspectos personales de la música, ¿no? Dicho eso, aquí tenemos esta canción titulada Happy de Pharrell Williams, como su nombre indica, y esta canción está diseñada pues para transmitir alegría y felicidad, que es lo que le deseamos a nuestro invitado Jorge Collazos y al equipo de Drains. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en directo en Radio Castilla-La Mancha. Y Miguel Ángel, nosotros seguimos, porque hoy, ¿qué recurso digital nos vas a recomendar? Essential Anatomy. Se trata de una aplicación, una herramienta educativa para descubrir el cuerpo humano en toda su complejidad. Contiene un modelo 3D muy elaborado con huesos, músculos, venas, arterias, nervios, cartílagos y tendones, el sistema respiratorio, digestivo, urinario, en fin, todo. Entre otros, permite conocer los nombres de cualquier objeto anatómico seleccionado, ocultar o visualizar cada componente y almacenar capturas de pantalla y anotaciones a mano alzada sobre la imagen. Essential Anatomy, muy interesante. Y bueno, otra noticia aquí, controlan una enfermedad que amenaza a las poblaciones de anfibios en todo el mundo. Pues sí, los anfibios son el grupo de animales más amenazados del planeta por la pérdida de hábitats, por la enorme incidencia de esta enfermedad. Lo informa la agencia SINC, que un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha conseguido por primera vez tratar la quitidriomicosis. Llevo toda la tarde ensayando para ver si lo puedo decir. Va bien, dírelo directo. Es una afección que consigue que diezma las poblaciones de anfibios y lo han conseguido hacer sin necesidad de retirar los animales del agua. Estos investigadores han aplicado un fungicida agrario en el agua donde se reproducen los anfibios y bueno, han conseguido que esta especie se preserve, ¿no? Donde lo han puesto. Bueno, y esta no nos gusta tanto, la basura electrónica aumenta 5 veces más rápido que su reciclaje. Pues sí, un informe de la Organización de Naciones Unidas indica que en 2022, es el último año del que tienen estadísticas, se produjeron un total de 62 millones de toneladas de residuos electrónicos, lo que supone un 82% más que en 2010, según el documento. Esa cifra va camino de aumentar un 32% en 2030 si no se toman medidas, claro. Los 62 millones de toneladas de residuos electrónicos que generamos llenarían pues 1,55 millones de camiones de 40 toneladas, lo suficientes para formar una línea continua alrededor del Ecuador. Y también una última, en este repaso a noticias de la ciencia, la Organización Nacional de Trasplantes aleja la posibilidad de xenotrasplantes en España por motivos éticos. Sí. Se trata de un hombre de 62 años con insuficiencia renal terminal, que es el primer humano en recibir un nuevo riñón de un cerdo modificado genéticamente, según anunciaron los médicos del Hospital General de Massachusetts, en Boston. Y bueno, la responsable de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil, que por cierto tuvieron un congreso en Toledo donde se habló de trasplantes y comunicación, pues objetó que este tipo de intervenciones está aún lejos de realizarse en nuestro país, pero tanto por las dudas sobre su eficacia y seguridad como por los criterios de inclusión de pacientes. Pues todo muy interesante y aprendemos muchísimo contigo, Miguel Ángel Pérez Lucas. Gracias, hasta el próximo miércoles. Un placer.